En una eterna cuarentena renacimos lejos de la paranoica información. Abrimos las puertas de este polirrubro lleno de contenidos y sensaciones. Con la firmeza de hacer algo, pero con la incertidumbre total de no saber para qué. Debates acordados, conclusiones abiertas y falsas certezas. Estamos acá para hacerte compañía. Incidente número 6. 75 y contando. Bueno, en el día de la fecha se conmemora el 75 aniversario del 17 de octubre, aquella manifestación de las clases populares pidiendo por la liberación de Juan Perón, y este día tan especial, en estos momentos tan especiales que hay para pensar cómo es la pandemia teniendo tanto tiempo, nada, nos obliga o no a reflexionar sobre el peronismo en general. Pienso yo también en el peronismo y nuestras relaciones personales con él. Yo siento que por cómo es mi familia, sobre todo por mi familia y habernos involucrado más con lo que sería la familia de mi padre, mi abuelo era un gran y ferviente peronista, gran acumulador compulsivo de libros no leídos sobre peronismo, pero sí sobre todo de un ferviente practicante de la práctica del peronismo. Toda esta cuestión ligada a la moral, a los valores, tanto en las relaciones personales, como también a esta cuestión económica en el sentido de la producción y el trabajo. O sea, mi abuelo fue un tipo que nada, que no paró de laburar hasta que se murió, básicamente, laburando siempre tanto por su trabajo como era en la fábrica de Babó, como tanto laburando para la cooperativa del vino de la costa, siempre pensando en nuevas y distintas maneras de poder ayudar al municipio de Berisso. Bueno, todo esto viene al caso de que toda esta manera de ser y de pensar que de alguna manera o derrama o por contraposición genera que las otras generaciones se opongan. Nada, sentó las bases sobre las cuales se dio un tipo de comportamiento distinto. Por un lado, mi tía bastante, ni siquiera gorila, antiperonista, o sea, sin partido, derecho, sin votar a nadie, antipolítica. Y por otro lado, mi viejo, que también siempre fue un poco así y ahora es bastante peroncho y K, pero que eso, toda esta cuestión le cayó de grande, toda la madurez. Y nada, y uno que con sus 23 años es chico, siento que ya viví una especie de ida y vuelta con el peronismo, como fue como el primer enamoramiento, después la entrada a la universidad y una formación sobre todo marxista, pero bueno, nada, con el tiempo te vas dando cuenta de que eso no alcanza y de que y vas volviendo a ciertas bases, cuestionándolas, pero volviendo al fin a ciertas bases. Bueno, retomando acá lo que dice el que hoy se le permite llamar como compañero, tal vez solamente por hoy, de bueno, la obligación de tener que hablar por esto. Bueno, también tenemos como el deber, como la necesidad, porque ¿cómo podemos hacer compañía, por lo menos al ciudadano o ciudadana argentino, argentina, e ignorando el peronismo? Estaríamos fallando en nuestro deber, no estaríamos siendo atentos. Un peronismo que cumple 75 años, cuando entramos en la discusión de si es uno de los partidos más importantes o no de la historia de la Argentina, sin sacarme el poncho, puedo decir tranquilamente que es el más importante de la Argentina y está por lo menos entre 10 y 17 escalones arriba del radicalismo, que es otro gran partido histórico en Argentina, que ha tenido sus momentos brillantes y sus momentos penosos, como cualquier otro partido, pero que bueno, no, sin entrar en chicanas futboleras ni de tribuna, bueno, no despierta la misma pasión en los jóvenes.
particularmente hay muchos hijos de radicales que tal vez se han hecho peronistas. La historia ha hecho a los radicales, a los de Forja también, transformarse tarde o temprano en peronistas. Y jugando un poco con esto de las transformaciones, retomo un poco lo que decís vos de la generación, de la composición familiar. No tengo miedo a afirmar que es más difícil encontrar un hijo de padres y madres, obviamente, peronista que se haga gorila a que un hijo de gorilas que se haga peronista. Es como esas ciertas evoluciones, viste, que ya no volvés para atrás. Es como una vez que abrís los ojos, por decirlo así. Es como cuando la heladera deja de hacer ruido y vos decís, ah, me estaba molestando algo y no sabía qué era eso, era la heladera, esa sensación de alivio. Y ya cuando vuelve a sonar la heladera te vas a dar cuenta que está sonando. Entonces, hay cosas que no son tan reversibles. Y bueno, no quisiera entrar en revisiones de cómo está compuesta por lo menos mi familia. Yo me autopercibo como un peronista enteramente. He tenido mis momentos, como han dicho, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. He tenido mis momentos más de izquierda, más guevarista, más soñadores, cuando lees mucho, que no tiene nada de malo obviamente. Y finalmente me he encontrado en esta posición en la que me siento muy cómodo. Podría decir que en mi familia la mayoría es peronista. Podría decir que en mi familia, en mi círculo más íntimo, todos somos peronistas. Pero no podría decir que somos el mismo tipo de peronistas. Y eso comienza a hablar ya del peronismo. Y casualmente es como un triángulo de palabras que podíamos relacionar fuertemente, como familia, peronismo y amor, ¿no? Entonces, ¿es el peronismo una familia? Es una pregunta que disparará muchas respuestas. Ahora, ¿es la familia, en este caso la mía, peronista? ¿Qué somos igual de peronistas? ¿Es el mismo peronismo? Y ahí entra como una tercera cosa de este triángulo que va a sostener todo, que es el amor. Y va a sostener las dos hipótesis. Entonces, dentro de una familia, vos, obviamente, hay excepciones, hay cosas que son irreversibles, ¿no? Pero te puedes llevar mal con este, con aquel, pero convivís porque querés, comenzás a encariñarte con tu familia, ¿no? Entonces, si bien no coincidimos en todo, intentamos normalmente ponernos de acuerdo en algo para poder convivir tranquilamente. Y eso también pasa en el peronismo, sin duda. Entonces, ¿cuál es la clave ahí? Y ahí entra la ambivalencia, una carta que ha jugado muy sabiamente Perón y que junto con Eva, y que también ha jugado muy bien posteriormente, 60 años después prácticamente, Néstor y Cristina, que es la carta del amor, ¿no? Suelta así nomás, parece como que, bueno, es decorativo, pero que tranquilamente podemos ver plasmada en estos 75 años. 75 años que para los que soñamos 100 años de peronismo, estamos a nada de conseguirlo, aún con prácticamente 20 años o dos generaciones de peronismo proscripto, peronismo perseguido, torturado y desaparecido también, cuando se hace un repaso sobre, obviamente no es saber quién tiene más muertos, ¿no? Pero muchos cuerpos y muchas luchas que se han dado en los años de dictadura han sido atravesados por integrantes de este partido. La carta que se ha jugado el amor explica mucho esta convivencia aún en la diferencia, que es algo que supuestamente la democracia es como, ah, vos tenés que respetar la opinión del otro y ser tolerable, y que, bueno, no ha pasado, o por lo menos no nos han servido en esa bandeja de la compasión y el entendimiento al partido, por lo menos en 75 años. Somos todo democrático hasta que no quiero que haya más democracia y han sufrido los golpes de Estado, los bombardeos y los actos más viles y más antidemocráticos los ha sufrido el peronismo también. Mismo también retomando esta cuestión del amor, uno a medida que va transitando la vida, muy lentamente supongo, ve también cómo a veces lo que motoriza ciertas acciones, ciertos movimientos en general, digo, puede ser el odio, puede ser el rencor,
y también puede ser el amor. Y creo que el peronismo ha sido capaz de motorizar frente a algo tan hostil como es la opresión del sistema capitalista tal así como está dado a secas, por decirlo de alguna manera, cómo transformar y canalizar todo eso en amor, en consenso, en diálogo, en organización. Creo que el peronismo ha logrado que este movimiento sea popular. Y sea popular en el sentido de ser representativo del pueblo. Digo, la conjunción, cómo somos nosotros como pueblo, digo, el peronismo también nos amolda y nosotros nos amoldamos a él. Es una cuestión, yo a veces siento o pienso que esta cuestión de que cuando nos juntamos entre personas, ¿me entendés? Algo se crea, que no es más que la suma de las partes, es un todo. Y que es algo que suele suceder mucho en el peronismo, que es, una cosa es uno ser peronista por la vida, por ahí de traje y corbata, caminando en 7:50, yendo a hacer trámites al banco, y cuando te cruzas con otro peronista, es el famoso saludo en B. Y ya se crea un ida y vuelta, ya se crea un ida y vuelta donde hay una conexión, donde hay una complicidad, donde también está esa cuestión, en algún punto, volviendo a la anterior, de la opresión que ha sufrido el peronismo, esta cuestión también de obligar de que te obliga a tener que organizarte, obliga a tener que organizarse, obliga a tener que ser, a generar una especie de cultura contrahegemónica, por decirlo de alguna manera. Esta cuestión de esta cultura subalterna, de la clandestinidad que ha tenido el movimiento, tanto en el sentido estricto cuando fue la proscripción, como en el sentido de mala palabra. Y el peronismo, bien o mal, ha ido como por lo bajo de todo lo hegemónico del sistema, del neoliberalismo, de la oligarquía, digo, de lo que es hegemónico, y lo ha obligado a organizarse. Y es un proyecto que se hace en conjunto, digo. Y acá, por ejemplo, lo relaciono con lo popular, digo, el asado. Digo, uno no. ¿Quién come asado solo? Nadie. Tomar mate, digo, puede ser. Ahora, la gracia es tomar mate juntos. Y ahí es cuando yo digo que nosotros somos un pueblo que se organiza y vive en comunidad o se relaciona, o la gracia de nuestro pueblo es justamente relacionarse con otras personas. Y el peronismo tiene eso, que es un movimiento no de individuos, sino de sujetos en comunidad. Y eso desde el simple ejemplo de un asado a una organización sindical, a las bases. Y eso también nos llevaría a discutir un poco qué es lo que está pasando hoy en el peronismo, qué es lo que pasa hace unos años, qué es lo que pasa con respecto al mundo. Hoy por hoy ya ponele, creo que el peronismo no está lleno de obreros, tal como aquel 17 de octubre del 45. Creo que también, digo, el mundo va cambiando. Eso no obliga, no necesariamente el peronismo tiene que cambiar, pero sí lo que cambia, o lo que cambiamos somos nosotros. Es la base, las personas reales, la realidad efectiva del peronismo cambia. Aunque las 20 verdades sigan siendo las 20 verdades, pero es también para reflexionar en qué proceso estamos. Bueno, justamente retomando esto que mencionás sobre, bueno, hasta la palabra ya oligarquía, o sea, es difícil pensar la palabra oligarquía sin empezar a pensarla con el peronismo, ¿no? Es como pensar en el proletariado sin pensar en el marxismo. Entonces, Sin pensar en la burguesía. sin pensar en la burguesía. Entonces, el peronismo ha sabido de una manera, Perón, vamos a decir la cosa, Perón ha sabido ilustrar una mente fantástica, sinceramente. Te puede caer bien o mal, pero es como... Es como Cristina. Te puede gustar o no, pero todo el mundo sabe que es muy inteligente. Sí, capaz Cristina levanta otro revuelo, pero es como, llevándolo al plano futbolero, es como ser de River y odiar a Román, como ser de Boca y odiar al Burrito Ortega, o a Aymar, son señores fútbol. Bueno, esto va de la mano, entonces ha traído unas herramientas
o nos ha brindado, ha sabido recolectar de este mismo suelo y brindarle al pueblo las herramientas para pensar la política de unas categorías propias y que nos calcen bien. ¿Eh? Entonces, poder hablar de la oligarquía ya es enfrentarse a algo, ponerle nombre a algo que caía mal y que nadie podía decir bien qué era. Y Perón dijo, bueno, esta es la oligarquía. Y contra esto hay que plantarse. Cuando se habla de en la marcha peronista de combatir el capital, no estamos queriendo decir que Perón va a abolir el sistema capitalista. Lejos está Perón de querer abolir el sistema capitalista. Pero sí demoler ciertos privilegios, ciertas acumulaciones tendenciosas históricas que han sido totalmente injustas con el total del pueblo trabajador argentino. Y con esto que decías del peronismo no está obligado a cambiar, yo creo que el peronismo, por tener raíces en lo popular, en lo trabajador, en la masa habitacional, no está obligado a cambiar, pero lo va a hacer porque va a crecer, se va a transformar, es como uno no es lo que era antes, trata uno obviamente de no perder la esencia, ¿no? De no cambiar el alma, pero que sí se sabe adaptar a ciertas cosas. El mismo Perón lo ha dicho, tenemos que adaptarnos a ciertos cambios, lo que hoy nos parece vanguardia en 100 años va a ser espantoso, ya se ha visto hace 30 años que ciertas cosas pueden llegar a quedar desactualizadas. Curiosamente, Perón con esa ambigüedad, por decirlo así, discursiva que tenía, que yo no lo vería como una trampa, sino como una rueda de auxilio que ayuda a decir, bueno, esto se puede volver a repensar, por eso dejo una frase discutible, por decir así, que genere que dos personas se pongan a discutir sobre el significado de esa frase. También, El Indio Solari ha hecho mucho eso con sus canciones, pero esto realmente trasciende eso. Entonces, el mismo Perón ha dicho, hay que incorporar como si el partido fuera, obviamente el partido peronista está vivo, como si tuviera que generar a veces anticuerpos, ¿viste? Bueno, dejemos ingresar ciertas ideas, usemos lo que nos sirve y generemos anticuerpos. ¿Esto nos sirve? Sí, tomémoslo. El resto no me sirve, generemos herramientas para rechazarlo. O sea, muchos socialistas a la izquierda dirán, Perón agarró muchas leyes que estaban cajoneadas al socialismo, la modificó un poquito como le convenía, las tiró y salió ganando. Bueno, macho, lo hizo. Y su mérito está en hacerlo. Pero quiero decir, ha sabido explotar el potencial de cada cosa siempre y cuando sea en beneficio del pueblo trabajador. Y también nos invita a cosas como lo que vos decías recién, lo del el asado y comunidad. Perón también habla de eso. Habla que el destino del hombre, poniéndose un poco más místico, más religioso, no olvidemos las raíces católicas del movimiento más tampoco, filosófico. más filosóficas de que, bueno, estamos dispuestos, o sea que el fin de la comunidad trabajadora argentina es realizarse en comunidad, porque vos no podés ser feliz si el de al lado no es feliz. Gran interpretación ha hecho el kirchnerismo diciendo esto de la patria es el otro. Capaz el momento no fue el mejor para decirlo, pero lo ha hecho bandera y hoy está en el imaginario social, ya sea como para reírse o para pensarlo, para odiarlo, para asumirlo como una conducta, está impuesto. Cuando uno dice la patria es el otro, entiende de qué se habla, entiende de qué momento se habla, de quiénes lo dijeron. Y esto se ve, esto de la patria es el otro, de la realización en comunidad y del amor y la ambivalencia del peronismo y lo que decíamos de la familia en el momento de que hoy es 17 de octubre, son las 9:30 de la noche, y hoy estamos menos divididos, la gran masa peronista, que lo que estábamos ayer. Es un momento balcánico, tal vez, del peronismo. No es el único, no es la primera vez que pasa, no es la última vez que va a pasar. Sí hay unos puntos críticos, sin duda, que yo creo que son material de análisis, tal vez para otro episodio, porque hoy nos enfocamos en este incidente capaz estrictamente 17 de octubre. Aún hoy, que hay muchos bozos de acá, están todos medio con un peronómetro de acá y por allá, a ver cuánto le da, si le da 17 grados, si le da 1945 grados, están ahí con la simbología. Aún hoy, que estamos en ese clima de tensión, el general diría, cuando nos estamos peleando, en realidad nos estamos reproduciendo. Hoy se ha celebrado totalmente el amor a la doctrina, el amor a Perón sin mayores incidentes, sin mucho chascarrillo. Hoy no se anduvo, vos andás con este, andás con otro. Hoy se ha festejado en comunidad y se ha celebrado la memoria de un grande como fue Perón y como fue el pueblo trabajador argentino, para ir a buscarlo, asumir ese papel,
Después veremos si fue Cipriano Reyes, fue Mercante, fue Eva, fue Perón, fue la gente, fueron los frigoríficos, fueron los sindicatos, fueron los otros milicos. Es una Fueron discusión de todos. esas de las que tienen, claro, de las que es difícil terminar de darlas porque hay tantas voces como personas hubo ese día. Lo que sí se puede decir es que aquel 17 de octubre, cuando Perón había sido destituido de su cargo, no solamente como de la Secretaría de Previsión, sino de vicepresidente, cuando la gente lo fue a buscar, no creo que la mística que se ha generado sobre ese día sea tan verdad, esa homogeneidad que se generaba en los asistentes de ese día, de las patas y en la fuente y todo eso. Había de todo, había de obreros de primera línea, por decirlo así, hasta gente de Estado, de las clases medias, de familias. Esa heterogeneidad que estaba presente en ese, tal vez el nacimiento del peronismo, hoy se ha multiplicado totalmente con sus virtudes y con sus defectos. Y ya lo decía el general, esto por algo es un movimiento, se va trasladando, va oscilando, va transformándose, va en constante evolución. Y es lo que hace que 75 años después de que un tipo que estaba preso lo sacó la gente por ir a presionar en la plaza, sigamos hablando de esto. Quería destacar un poco esta cuestión del movimiento, digo, el peronismo lo hizo Perón, pero también lo hizo Perón y los hombres, y digo, y mujeres. Y estos hombres y mujeres fueron también cambiando a través del tiempo, y el peronismo es ante todo popular, y lo popular también fue cambiando. Y al respecto hay como dos cuestiones a analizar para mí. Por un lado, los caminos que transitó el peronismo y que creo que está transitando, y acá voy a hacer dos ítems, que por un lado es el peronismo pasó la época neoliberal como protagonista, digo, no como algo totalizador de que todos los peronistas eran neoliberales, sino digo, Menem fue peronista y fue neoliberal, efectivamente. Y después de eso, con Néstor y Cristina y hoy con Alberto, creo que el otro ítem que se está pasando hoy, por decirlo de alguna manera, es esta cuestión del progresismo, digo, así como en los 90 fueron neoliberales, creo que del 2010 al 2020, esta década, el movimiento está, no con la misma fuerza que el neoliberalismo, pero sí está marcado de manera bastante fuerte por lo que es el progresismo y lo que es la llamada socialdemocracia. Creo que estas son cuestiones a tener en cuenta en el sentido de que el peronismo ya tiene su base económica, su base filosófica, que es la de Juan Perón. Ahora también, como si Juan Perón no está y el peronismo lo hacen los hombres y las mujeres, es ahí donde todo se pone un poco más grisáceo, por decirlo de alguna manera, y que a su vez enriquece el debate y enriquece las posturas. Digo, no se puede pensar el 2020 con una cabeza 100% de la edad de oro del capitalismo durante mitad del siglo XX, ni tampoco se puede pensar la actualidad sin tener en cuenta estos procesos que tuvo la modernidad, como es el surgimiento del peronismo, justamente. Claro, ni se puede tener en perspectiva de hoy lo que fueron aquellos años. Totalmente. Por eso es Que, o sea, eso necesaria. también para mí es algo que siempre hay que remarcar, porque obviamente nosotros estamos hechos de definición por negativa a las otras cosas. Entonces, nos han dicho mucho tiempo de la antidemocracia, del peronismo, eran cosas propias de aquella época, no es que encima Perón era un milico y un golpe, pero el contexto, la dictadura no era lo que posteriormente quedó en el imaginario como dictadura. El golpe de Estado tenía otra funcionalidad, tuvieron la década infame, o sea, Mismo también hay otras discusiones más profundas y que son para otro incidente, que es, ¿qué somos nosotros? ¿Somos una sociedad 100% occidental que primero ante todo está la democracia o primero ante todo está el bienestar de los pueblos? Porque no necesariamente una cosa tiene que llevar a la otra, digo, puede haber democracia y sin embargo los pueblos se pueden encontrar en un mal estado, o puede haber
estados totalitarios que consigan mejoras significativas para los pueblos, o viceversa, digo, hay múltiples combinaciones. Creo que el peronismo se encuentra dentro bueno, el surgimiento del pensamiento occidental, pero no necesariamente tiene que ser, no es el hombre libre y la democracia entendida desde la cuestión europea, sino que es bajo otros cánones. Bueno, ahí va a entrar toda la cuestión de la hispanidad, toda la cuestión de la tercera posición, que son posiciones mucho más complejas. Pero bueno, además de eso, otra cosa que quería remarcar, que creo que está sucediendo, no tan marcado como lo del neoliberalismo y la progresía, sino más bien sobre el peronismo y lo popular. Yo hay veces que siento que lo popular no está tan cerca del peronismo y el peronismo no es tan popular. No tan popular en el sentido de masificación, sino en el sentido estricto de popular, digo. Y también con la complejidad que lleva la actualidad, digo, hoy lo popular es como son múltiples fragmentos pequeños de micropopularidades, digo, de, por ejemplo, yendo a lo musical, digo, o el trap, o la cumbia, o cosas así, ciertos nichos, siento que hoy por hoy no están interpelados con el peronismo, o con ese viejo peronismo, siento yo. Y así a su vez también siento de que hay veces desde ciertas, no son clases sociales, pero sino sobre ciertos sectores sienten cierto desprecio por lo popular dentro del peronismo. Y el peronismo ante todo es popular, digo, y no se trata de que si nos gusta o no nos gusta. Digo, eso es así. Ahí Perón hablaría sobre que habría dos tipos de lealtad. La que nace del corazón, que es la que sirve, y la que lealtad por conveniencia. Soy leal porque no me conviene eh, ser desleal. Sí, sí, es Yo creo que posible. algo que se le puede dar a esto es decir, bueno, el peronismo no es, o sea, no es que vos tenés peronismo en una nube, tenés peronismo en un país y ese país está en un continente y ese continente está en un mundo que funciona de cierta manera y no puede ser ajeno a ese. Entonces, así dan los resultados de que, bueno, tenemos en los 90 un peronismo neoliberal, tenemos ahora tal vez un sector del peronismo, o sea, hay una puja claramente entre los socialdemócratas, el peronismo, la progresía, pero yo creo que lo que le ha dado, por lo menos dos cosas que han sido herramientas para el peronismo para sobrevivir, es tener más mártires que traidores, que es algo triste de pensar, pero que es útil. O sea, si bueno, pero tenés a Menem, qué sé yo, a pum, pan, aquel. Sí, sí, es peronista, esto, capaz, hasta te pones a decir, se puede decir esto bueno, esto malo. Y después tenés, bueno, también tenemos, bueno, el peronismo católico, decía Mujica. Entonces dices, bueno, viste como que ha aportado tantos mártires el peronismo a su lucha que sigue conmoviendo. Y capaz lo que vos me mencionás esto de las microculturas populares que están esparcidas, es decir, bueno, que eso dificultaría tal vez que el peronismo se aferre a la cultura de hoy. Y yo creo que en cada lugar de esos microculturas populares hay alguna semillita de peronismo, ¿eh? Algún artista que tal vez lo es por convicción, tal vez se aprovecha, pero el germen sobrevuela y se ve cuando logra penetrar del todo y fecundar una semilla. No se ve germinando, ¿viste? No se ve por arriba. Eso no se ve. Pero llega un momento que, pum, encaja, no sé, que en qué lugar del tablero político pensarlo, por ejemplo, a vos, ¿viste? Pero ves como que está en la onda del indio, ¿viste? Como que lo levantan un toque en Capital. Es algo que va mellando. Después tenemos artistas históricos, tenemos a Fabio, tenemos a cada representante de su época que ha sabido diseminar la semilla del peronismo en sus obras. Yo siento que, por ejemplo, el caso de Woz es el paso al revés. ¿En qué sentido te digo? Es que Woz es un cantante de rap con convicciones, ¿me entendés? Y yo a veces siento que el peronismo no logra tener esa llegada de el peronismo a un género, ¿se entiende?
Digo, por ejemplo, un caso concreto de eso es Científico del Palo, la banda esta que es recontra peroncha. Ese es un caso, no, y no te digo de hablar, no digo que las canciones tengan que ser explicando la historia, como es el caso de esta banda, o no se trata de eso, sino se trata del ser, digo, de lo popular. Eh, y también en parte el peronismo es eso, es como la famosa frase de Gatica. Dice, yo no me meto en política, a mí no me gusta la política, yo solo soy peronista. Eh, también el peronismo tiene eso, pero digo, yo siento a veces que se aleja de lo popular, o que hoy por hoy está un poco lejos de lo popular. Digo, tanto por lo progre, a veces, como tanto por esa cuestión, no sé, voy a ponerla en estos términos, de peronismo más duro, que ve a los de abajo, digo, una cierta clase media, que ve a los de abajo con cierto desprecio, ¿me entendés? Que no le entra tanto por el lugar genuino, sino por una especie de deber ser, ¿me entendés? Y ahí es donde entra toda esta cuestión también de la progresía y de esta especie de clase media con culpa, que la voy a denominar yo. Es una... Sí, ha habido un momento de como en 2015 adelante como de corrección política, ¿viste? Sí, Como algo que así. en el 2014 tal vez ser peronista y bueno, o sea, hasta haber militado a Scioli, era como, no sé qué, no sé qué cuánto. Y ya en el 2015, 16, cuando ya se había asumido Macri, como que este Macri es un poquito indefendible. Creo que es más mainstream ser un poquito peronista, un poquito populacho. Siempre y cuando no me alcancen a mí. Ahora que somos todos pobres vamos a estar al mismo lado, pero cuando yo vuelva a estar en posición de privilegio, los voy a mirar con un poquito de asquete. Y eso es una cuestión un poco más radical, ¿viste? Digo, el radicalismo en su momento se opuso al peronismo porque justamente ellos querían ser la oligarquía y la gracia Esa es la lealtad por conveniencia, ¿no? De claro, ser la clase gracia media, ¿no? la gracia de ser oligarca es justamente que el resto no llegue, digo, no tiene sentido ser rico si todo el mundo es rico. La gracia de ser rico es ¿De qué que, sirve ser exclusivo si no puedo excluir a otro? exactamente, entonces yo igual no lo planteaba tanto en términos tan estrictos, digo, del 2015 a la actualidad, digo, que es un proceso, digo, así como en su momento las clases, supongo yo que la gran mayoría de las clases populares en la década del 50 del siglo XX eran peronistas por la forma de ser, por la forma de vivir, siento que con el paso del tiempo con los cambios que hubo en la sociedad también se fue generando una suerte de distancia entre lo popular, lo peronista, en el medio se mezcló el sistema tanto en términos neoliberales como en términos progresistas, digo, dependiendo qué etapa, dependiendo qué tipo de gente, digo, y Sí, no está mal que la crisis así del sea. sistema, Sí, del sí, 2001. exacto. Y digo, no está mal que así sea, digo, simplemente que el peronismo tiene que ser la base. Y la base, el peronismo tiene que ser la torta y el neoliberalismo o el progresismo u otro ismos o marxismo o lo que sea que fuere, tiene que ser alguna partecita del decorado. Digo, vos podés tomar algo de eso. Ahora, nunca te podés alejar del todo. O no debería ser conveniente, digo. No puedo hacer una torta que sea todo crema liberal. Claro, exactamente. El peronismo es el bizcochuelo. El bizcochuelo de vainilla. A mí me gustaría que arriba del bizcochuelo haya bizcochuelo solamente. En estos términos hablando, ¿no? O sea, capaz un sueño un poquito autoritario de que, bueno, el día de mañana, si el mundo fuera correcto, discutiríamos entre el peronismo A y el peronismo B. Pero bueno, me van a tildar de ser un loco autoritario. Perdón, ¿vos querés entrar en el terreno de la corrección política o me está pareciendo a mí? Entrar en el terreno de la corrección política en estos tiempos es pantanoso. Y eso que es pantanoso en las discusiones entre amigos, se ve a nivel global también. Y eso que repercute a nivel global de, ay, mirá qué feo lo que hacen en el Medio Oriente, mirá qué feo lo que hacen en Rusia, qué lindo que es Europa toda blanca, divina, hegemónica, que se porta re bien, aunque deja a los negros afuera, repercute después en nuestra sociedad. O sea, de ahí también, ¿no? Han sabido florecer en este contexto mundial ciertas figuras
por las cuales la socialdemocracia y el progresismo han sabido lucirse, ¿viste? Utilizarse para darse visibilidad y poder pisar fuerte. Que bueno, es una estrategia política y es recontra respetable, pero bueno, uno aquí como peronista, que bueno, esto ya se ha vivido, como decís vos previamente. O sea, si en algún momento se pensó el peronismo como una vía hacia el marxismo, si en algún momento se pensó al peronismo como una vía hacia neoliberalismo, o bueno, el peronismo como una vía hacia el populismo, digamos, para mí eso, esa es una frase media rara, pero que se puede ofrecer para seguir entendiendo, como ahora se ofrece, o se intenta ofrecer de una manera como un camino a esto, ¿viste? La socialdemocracia, la progresía, pero bueno, que hoy, por lo menos desde la edad que tenemos nosotros y el acceso a las redes y a los debates que tenemos, no está siendo tan fácil, ¿no? Eso yo creo realmente que hay mucha tela para cortar en ese sentido, pero que ya es una discusión aparte. Lo que hoy celebramos son 75 años del partido, del fenómeno político-social más grande que tiene América Latina. Y bueno, este ideólogo que ha sabido ser Juan Domingo Perón, que dio eso también, dio la herramienta, dio la capacidad, le brindó a un pueblo la herramienta de transformar la realidad, que es el fin de la política como la entendemos nosotros. Si no usamos la política como una herramienta para transformar la realidad de quienes trabajan, que no haya nada, hermanos, así. Y así lo decía él. Tenemos la aplanadora, pero el volante está en un lado, la casilla en otro y el que maneja en otro. Y así no se puede andar bien. Hay que juntar todo y ponerlo en su lugar, hacerlo marchar. Entonces aplastaremos a nuestros adversarios. Te quiero, te quiero, te quiero. Hoy es lunes y le espero, sé que tiene que venir. Hoy yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí. Ding dong, ding dong. Porque hay amor, ella faltará al colegio, voy a faltar al taller. Ella me regala un beso, yo le regalo un clavel. Ding dong, ding dong. Y fue el amor. Sabes cómo te quiero. ¿Qué iba a decir? ¿Sabes qué me olvidé? La puta que me parió.